Primero fue Silicon Valley Bank, después fue Signature Bank y el miedo por los bancos europeos empezó a extenderse hacia Europa, con Credit Suisse y ahora con Deutsche Bank. Y es que estaríamos hablando de bancos de tal magnitud que podrían provocar de manera definitiva un colapso a nivel mundial, recordándonos a otras crisis parecidas que han marcado el rumbo de la historia de la humanidad. Pero Hugo, ¿estamos ante una crisis como la del 2008 o es posible que consigamos esquivar una nueva quiebra global? Pues en el vídeo de hoy vamos a analizar todos los parecidos que estamos viendo de esta crisis bancaria con la del 2008, si es posible que llegue a ocurrir lo mismo, y después analizaremos paso a paso de qué manera pues tú mismo puedes analizar la salud financiera de tu banco para saber si nuestro dinero corre grave peligro o está a salvo. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Empecemos por el principio. ¿Cómo empezó la crisis del 2008? Bueno, lo primero de todo, para ponernos un poco en contexto, es ver cómo ocurrió una de las mayores crisis financieras de toda la historia y que ha cambiado por completo las formas en las que funcionan los bancos hasta el día de hoy. Como en toda crisis, nada ocurre sin más. Y es que si hablamos de la crisis del 2008, el paso previo fue la década de los 2000, una década donde los precios de las viviendas subían sin parar, como una demanda que no paraba de crecer y que empezó un mercado especulativo muy importante, donde cada vez los precios de la construcción y de la compra de inmuebles eran mucho más caros, y prácticamente toda la población acudía a los bancos para adquirir una hipoteca para poder cumplir sus sueños y comprar una casa. Y así es como empezó la burbuja inmobiliaria del 2000, una de las burbujas más recientes que acabó teniendo unas consecuencias terribles, y que como toda burbuja especulativa, el problema aumentó cuando se empezaba a hacer uso de la deuda con tal de llevar un cacho de la tarta y ganar un poco de dinero. Y en este caso entraron en juego las tan conocidas hipotecas subprime, que no son más que préstamos hipotecarios concedidos a las personas con un historial crediticio muy malo y con un riesgo súper importante, que de hecho ni siquiera muchas veces cumplían con los requisitos mínimos de solvencia, mientras que a cambio pagaban unos intereses muy elevados. Y resumiendo, lo que hacían eran conceder préstamos basura a gente que sabían que probablemente incumplirían, mientras ellos tenían como garantía de ese préstamo un inmueble con una demanda exquisita, por lo que si incumplían se quedaban con el inmueble, mientras que si cumplían tenían una rentabilidad por los intereses brutal. Y aquí tenemos el primer problema de todo, y es que si gran parte del negocio del momento estaba centrado en el mercado inmobiliario, lo que no tendrían que haber hecho es depender de su negocio en dos posibles fuentes de ingresos que estaban pues perfectamente relacionadas entre sí, porque en el momento en el que te fallen las dos de manera simultánea, todo el plan de los bancos se iba a pique. Pero lo peor de todo es que la mayor parte de entidades financieras concedían estos préstamos y luego juntaban en paquetes de inversión que vendían a los inversores de todo el mundo, para así obtener una mayor rentabilidad poniendo como colateral los mismos inmuebles que ya estaban en los préstamos de la subprime, lo que acabó pues extendiendo la exposición de los valores de los inmuebles a una cantidad de inversores inimaginable. Y como finalmente era de esperar, todo lo que sube acaba cayendo. Y para finales del 2006 los precios de los inmuebles empezaron a caer poco a poco, lo que sumado a que la economía poco a poco empezó a contraerse, hizo que una gran cantidad demasiado elevada de las hipotecas subprime fueran incumplidas, mientras el valor colateral acabó siendo tan bajo que ni siquiera cubría la cantidad prestada inicialmente. Y esto es algo que hizo saltar las alarmas en el mercado financiero, por lo que la incertidumbre sobre el mercado inmobiliario acabó haciendo dudar a los inversores sobre la calidad de los valores respaldados por los paquetes hipotecarios que habían adquirido, por lo que el precio de los activos acabó cayendo en picado. Y claro, cuando la mayor parte de los bancos tenía en balance una gran cantidad de estos activos, las pérdidas empezaron a subir como la espuma. Y si además de todo esto tenemos en cuenta que incluso una gran parte de los bancos utilizaron estos mismos paquetes hipotecarios como garantía para obtener otros préstamos, podemos darnos cuenta del efecto dominó que acabó provocando la caída del precio de la vivienda. Pero todo esto no alcanzó su punto más preocupante hasta finales del 2008. Lehman Brothers, la primera pieza del dominó.
Y como te puedes imaginar, todo lo que hemos visto antes no era más que una mezcla explosiva para la economía y sobre todo para las entidades financieras que tenían una exposición gigantesca a estos activos, por lo que no tardarían en aparecer los primeros grandes bancos en caer y provocar un efecto en cascada muy preocupante. Y en este caso fue Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo por aquel entonces, con más de 150 años, que recientemente había aumentado mucho la actividad de su negocio en este tipo de activos relacionados con la subprime, lo que acabó poniéndolo en jaque hasta que finalmente el 14 de septiembre de 2008 acabó quebrando de manera oficial, lo que provocó un efecto dominó en todo el sistema financiero de todo el mundo, con bancos y entidades muy importantes que tenían una exposición importante a Lehman Brothers, dejando claro que todo el sector había estado infectado por el virus de la subprime durante demasiado tiempo. Y todo esto hizo que otros tantos bancos y entidades financieras cayeran detrás, y sobre todo acabó afectando gravemente a la confianza sobre el sistema financiero, afectando también a la cantidad de créditos que se empezaron a conceder, lo que a su vez afectó al consumo y así empezó una de las recesiones más complicadas de toda la historia. Vale, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la crisis actual? Bueno, pues esto es lo que vamos a analizar ahora mismo. ¿Podría repetirse todo esto en 2023? Pues primero vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viviendo durante todo este tiempo y que ha acabado llevándonos a la situación donde estamos ahora mismo. Y todo esto se remonta al año 2020 con la pandemia del COVID, una situación que puso en jaque a todo el mundo y sobre todo puso en una situación extrema a las instituciones financieras, principalmente durante los primeros meses. Algo a lo que respondieron rápidamente los bancos centrales, empezando a imprimir billetes y a inyectar liquidez en la economía de una forma desproporcionada. Y esto acabó provocando que se esquivara una posible crisis gigantesca, pero a un coste muy grande, una de las mayores tasas de inflación de las últimas décadas. Un problema que ha puesto en duda la capacidad de controlar la inflación por parte de los bancos centrales, sobre todo después de empezar a subir los tipos de interés más rápido de lo que empezaron a imprimir billetes durante la pandemia, algo que ha provocado la caída brutal de los mercados en general, provocando que los balances de las entidades financieras cayeran en picado durante todo el 2022. Pero todo esto al final era algo que tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos y otros bancos centrales del mundo ya tenían en mente, y al final pues preferían meter este tipo de presión sabiendo que la estructura actual de los bancos se mantendría más o menos estable. Sin embargo, uno de los activos clave que ha provocado toda esta crisis ha sido uno de los que históricamente se estiman como más seguros y que comúnmente se denominan de riesgo cero, que son los bonos soberanos de los Estados Unidos. Y es que, como hemos visto durante muchos vídeos, la subida de tipos tan agresiva ha hecho que poco a poco pues el precio de estos activos haya ido cayendo y cayendo, provocando grandes pérdidas en los balances de una gran cantidad de bancos, que mantenían una parte importante de estos activos como dinero líquido, lo que finalmente ha acabado con una situación de falta de liquidez insostenible para Silicon Valley Bank, teniendo que vender su cartera de bonos asumiendo unas pérdidas millonarias, para así poder cumplir con los requisitos mínimos de liquidez, haciendo que finalmente termine quebrando y afectando a una gran cantidad de bancos de gran escala a nivel mundial. Y después de todo esto hay varias cosas que podemos sacar en común con la crisis del 2008. Lo primero es que nunca ningún activo es seguro, ni siquiera los bonos soberanos de los Estados Unidos, que aunque sí el riesgo de incumplimiento al vencimiento sea mínimo, durante la tenencia de estos activos el precio puede subir y bajar como cualquier otro activo. Y lo segundo es que la falta de liquidez en el sector bancario es un problema muy grave, que como siempre ha llevado que en situaciones de expansión la especulación acabe siendo más fuerte y no se cumplan con los niveles necesarios de liquidez inmediata para afrontar posibles situaciones de estrés financiero. Y por último, ante esta situación tan preocupante, lo más probable es que los bancos de todo el mundo hayan empezado a conceder menos préstamos y aumentar al mismo tiempo las condiciones estrictas a los que los conceden, lo que va a afectar gravemente al consumo y finalmente pues terminará con una recesión importante como la que vimos en el año 2008. De todas formas, hay que tener en cuenta que a día de hoy lo más probable es que los bancos centrales se preparen para inyectar liquidez casi de forma inmediata en los mercados, para así evitar a toda costa que nos veamos en las mismas que hace 15 años. Pero como ya sabes el dicho que es mejor prevenir que curar, a continuación vamos a ver una serie de pautas que podemos analizar para saber rápidamente la situación de nuestros bancos y si nuestro dinero puede estar o no en peligro. Las claves para saber si tu banco está en problemas.
Nos encontramos en medio de una crisis histórica, en la que cada vez más bancos están siendo víctimas del efecto dominó que empezó hace unas semanas con Silicon Valley Bank con su repentino colapso. Y sobre todo tras las incesantes subidas de tipos en algunos de los principales países del mundo, que han puesto al sector bancario entre la espada y la pared, con importantes problemas de liquidez y una dudosa gestión del riesgo, que en un momento muy delicado ha dado lugar a fuertes caídas de sus acciones, llegando en ocasiones incluso a forzar el rescate de los bancos centrales, tal y como hemos visto ya con Credit Suisse y First Republic Bank, entre otros, lo que ha provocado que muchos inversores hayan comenzado a cuestionarse la fiabilidad del sistema bancario y a preocuparse de si su dinero podría estar o no a salvo en el banco. Por eso mismo, para terminar con el vídeo de hoy, me gustaría compartir con todos vosotros algunos medidores clave que podrían servirnos de bastante ayuda, con los que vamos a poder realizar un control de salud bancario para saber si nuestros bancos están o no atravesando una situación comprometida o si por el contrario están bien respaldados y no están en ningún peligro. Y por si nunca antes habías oído hablar sobre qué es esto de control de salud bancario, es una evaluación integral de la situación financiera, el rendimiento y las prácticas de gestión de riesgos de un banco, que es una tarea que llevan a cabo reguladores bancarios o auditores independientes para evaluar la capacidad del banco para resistir condiciones económicas adversas y riesgos potenciales, incluido el riesgo crediticio, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y el riesgo de financiamiento. Y para ello analizan algunos datos importantes de estas entidades, como los estados financieros del banco, incluyendo el balance, el estado de resultados, el estado de flujo de caja, así como los métodos de gestión de riesgos, entre muchas otras cosas. Pero, ¿cuáles son las claves más importantes para saber si nuestro banco está o no en problemas? La primera medida para saber si tu banco está o no en problemas es el valor económico del patrimonio, que es una forma con la que podemos calcular el valor del patrimonio de una institución financiera en el largo plazo, que básicamente nos va a indicar la cantidad de capital que le quedaría al banco después de liquidar sus activos y pasivos y cumplir con todas sus obligaciones. Es decir, una forma con la que podremos saber si el banco tiene la capacidad suficiente para hacer frente a sus pagos y deudas en el largo plazo, ya que si no va a ser capaz podría tener problemas en el futuro. La segunda medida es el margen de interés neto, que esta nos va a ayudar a saber la diferencia entre los intereses que genera un banco a través de los préstamos que concede, las hipotecas, etcétera, etcétera, versus los intereses que tiene que pagar en forma de costes a sus clientes por los depósitos, los préstamos, etcétera, etcétera. Es decir, nos va a permitir saber si realmente el banco recibe un interés de ingresos que indicaría que es rentable, o si por el contrario tiene más intereses que pagar a los que ingresa, lo que indicaría que no lo es. El siguiente indicador sería la relación de eficiencia, y en este caso, a través de este indicador podremos medir la relación entre los gastos no financieros de un banco y sus ingresos, de forma que dividiremos los gastos entre los ingresos sumados y veremos la eficiencia del banco. Vamos a poner un ejemplo. Si el banco tiene 12 millones de gastos de operación y 24 millones de ingresos, el ratio de eficiencia se calculará dividiendo 12 entre 24, lo que dará un 0,5. Es decir, un 50%, lo que básicamente significa que por cada euro de ingresos el banco gasta la mitad. Por ello, es mejor que este resultado salga lo más bajo posible, ya que esto implicará que por cada ingreso hay menos gastos. Otro indicador más es el Capital Adequacy Ratio. ¿Cómo? El Capital Adequacy Ratio, o CAR, nos muestra la capacidad de un banco para absorber pérdidas potenciales antes de volverse insolvente. Para ello, compara el capital del banco, como sus fondos, reservas y deuda, con los activos de riesgo, los préstamos. De forma que un buen CAR nos indicaría que el banco posee el capital suficiente como para hacer frente a la deuda sin problemas y poder mantener sus depositantes protegidos. También tenemos otros como los Non-Performing Loans o NPLs, que serían aquellos préstamos calificados de morosos, por lo que un elevado nivel de NPLs puede suponer graves problemas de solvencia para la entidad. Sí, vale, pero ¿cuánto se considera alto, Hugo? Pues la cifra clave sería el 10%, ya que un 10% o más puede ser demasiado para que la entidad sea solvente. Además de todos estos indicadores, tenemos otros como el Liquidity Coverage Ratio, que mide la capacidad de soportar situaciones de estrés financiero durante 30 días, disponiendo de activos líquidos de alta calidad. Para ello tiene que estar por encima del 100% siempre. O el ROA, o Return on Assets, que muestra la capacidad que tienen los activos del banco para generar rentabilidad. Y según el FDIC,
En 2021 el ROA medio de los bancos de Estados Unidos fue del 1.26%. También tenemos el Return on Equity, o más conocido como ROE, que sirve para calcular la rentabilidad que genera el capital invertido por los accionistas del banco. Y según el FDIC, en 2021 el ROE medio de los bancos de Estados Unidos fue del 11.29%. Es cierto que todavía hay más indicadores, pero estos serían algunos de los más interesantes y completos que cualquiera puede analizar y calcular para ver si su banco estaría o no comprometido y analizar su nivel de solvencia, de endeudamiento y en general de su salud financiera. No obstante, en la descripción, como siempre, os dejaré un link a un artículo de Cointelegraph muy interesante en el que podéis encontrar todas las fórmulas de los distintos ratios y algún que otro indicador bastante curioso. Y también te dejaré en la descripción de este vídeo una lista con todos los indicadores que hemos mencionado por si quieres buscarlos y analizarlos más en detalle uno por uno. En definitiva, espero que todo esto te pueda servir de ayuda e iremos repasando en los próximos vídeos la evolución del sistema bancario para ver si realmente son capaces de lidiar con esta situación tan complicada o por si del contrario pues nos vamos a llevar nuevas sorpresas. Y por último, recuerda como siempre la importancia de diversificar y no dejar todos los huevos en la misma cesta, que en situaciones tan críticas puede ser muy peligroso. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la comparativa de la situación de 2023 con lo que pasó en el año 2008. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok, donde publico prácticamente todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.